Saludos a todos los que se encuentran en esta nueva edición de En Conexión. En esta oportunidad tendremos una primera aproximación a la problemática de la transfobia en Perú. Somos una sociedad predominantemente conservadora. Esto explica conductas y discursos homofóbicos y transfóbicos. Explica, pero no justifica que existan estas prácticas. Para superar estos estereotipos debemos comenzar reconociendo que la sexualidad es un fenómeno complejo y dinámico. No podemos pretender encasillarlo en conceptos rígidos o simplistas. En sociedades conservadoras como la nuestra, sexo y género suelen confundirse. Entiendas el sexo como los componentes innatos, ¿no? Biológicos, fisiológicos, anatómicos que distinguen a una persona como mujer o como hombre. El género, por el contrario, sería un fenómeno o una construcción social que se refiere a las conductas y los roles socialmente aceptados como lo masculino y lo femenino. Incluso en este aspecto, en el aspecto de género, entramos a un terreno también complejo. Se habla de masculinidades y de feminidades. Este tema lo abordaremos posteriormente. Hoy nos acompaña la periodista y activista trans, Yana Camacho García, para abordar algunos aspectos sobre la identidad transgénero y los desafíos que significa dentro de una sociedad conservadora como la peruana. Saludos, Yana. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Hola Yuri, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy bien, tranquila en casa, ya luego de un día de trabajo. Y efectivamente, como tú señalas, estamos en una sociedad que implica tener que luchar por el reconocimiento de temas que no entienden, ¿no? Y esa lucha se traduce además en una constante eh, búsqueda del reconocimiento de nuestros derechos como personas trans, ¿no? Entonces, es una lucha diaria y constante que, bueno, yo he asumido junto con muchos y muchas otras compañeras, ¿no? Siempre comenzamos nosotros con una presentación de nuestros invitados e invitadas. ¿Quién es Yana? ¿Quién es Yana Camacho? Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, Yana Camacho es una mujer trans, luchadora, periodista, convencida que la sociedad puede cambiar, pero hay que trabajar en ello, ¿no? Eh, Yana para el Estado no existe porque no existe un reconocimiento de mi identidad. Por lo tanto, ese se ha convertido quizás en una de mis luchas más grandes, ¿no? El ser reconocida por la mujer que soy aquí en Perú, ciudadana peruana. Hay quien no goza, o yo no gozo de una ciudadanía plena, ¿no? Entonces, esa es hoy en día Yana Camacho García. Yana, sabemos que la transfobia es el miedo, la aversión hacia las personas transgénero. ¿Personalmente has experimentado la transfobia y en qué circunstancias? Mira, quizás por un tema etimológico, la transfobia por lo general es, claro, las palabras, ¿no? En latín es fobia, tiene que ver con el miedo. Sin embargo, para las cuestiones de derechos humanos y del activismo, la transfobia es el rechazo a las personas trans, ¿no? El rechazo, la violencia y discriminación que se da por identidad de género, en este caso de las personas trans. Eh, de todas las personas trans en nuestro país ya sufrimos de discriminación o de transfobia desde que tenemos un Estado que no nos incluye, por ejemplo, en los censos, desde que tenemos un Estado que no crea ni hace políticas públicas o programas sociales para nosotros, nosotros como población vulnerable, a pesar que, por ejemplo, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el Ministerio de Justicia, estamos consideradas dentro de uno de los 13 grupos de especial protección por el Estado. O sea, somos reconocidas dentro de los 13 grupos vulnerables por el Estado. El MIM también ha hecho lo propio. Hay una mesa para tratar temas de LGB.
Defensoría del Pueblo se ha pronunciado a favor de nuestra identidad trans. El Tribunal Constitucional ha hecho lo mismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al Perú que nos den una identidad correcta, ¿no? Y no solamente como la que está en el DNI. Entonces, son varias las formas en las que sufrimos de transfobia, ¿no? Yo incluida. Y en cuestiones netamente de mi persona, claro, desde el día en que yo visibilicé mi identidad como mujer trans, las puertas, por ejemplo, de centros de trabajo se han cerrado, ¿no? Antes quizás yo tenía muchas más oportunidades porque estoy convencida que ya en nuestro país, mientras se ven como gay o gay afeminado o súper delicado, pero como hombre, porque los gays son hombres, todavía te aceptan, ¿no? Pero cuando ya empiezas a visibilizarte como una mujer trans, ya no, pues, ¿no? Ya pasó de ser solo el pecado, sino es el pecado más el escándalo, ¿no? Ya Y no en nuestro sería país eso, entonces, por ejemplo, mencionaste a la población gay, ya no sería en todo caso una aceptación, ¿no? Porque si tienes que ocultarte, o, ¿no? Gracias a que una persona puede ocultar su orientación sexual, eh, entonces no es una aceptación plena, ¿no? Es, digamos que consigue ser aceptado en base a ocultarse. Es cuando, como tú misma manifiestas, decides visibilizarte, es que comienzas a sentir ese rechazo, que puede ser de una forma muy violenta, como hemos visto casos y lo mencionaremos más adelante, y otras que también son violencia, ¿no? Porque que de un momento a otro tú te percates que por mostrarte como eres, se te cierran puertas, eso es te sientes agredida por tu sociedad, te sientes agredida por ese medio en el cual te desenvuelves, ¿no? Eso es una forma de violencia sutil, entre comillas, porque que pierdas oportunidades laborales, que seas vista de repente con ojos de desaprobación, bueno, es sutil, entre comillas, porque causa mucho daño. Claro que también hay formas de rechazo a la población trans, ya digamos que llegan a la violencia verbal, física, mucho más contundente, mucho más lacerante, y que quizás es por ello, que has mencionado varias instituciones en el plano internacional como nacional, que las reconocen como una población altamente vulnerable, justamente porque están eh, sujetas a diferentes tipos de agresiones y de exclusiones, ¿no? Soy un convencido de que la exclusión es una de las formas eh, más perniciosas de violencia, porque va calando en el ser humano de manera progresiva, ¿no? Te sientes excluido y el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Dentro de la experiencia como activista, compartiendo experiencias con otras mujeres trans, ¿qué obstáculos encuentra una persona trans dentro de la sociedad peruana? ¿Cuáles son los más frecuentes? bueno, número uno es el rechazo que hay por parte de la familia o de los profesores, de los compañeros de estudios, ¿no? Y estoy tratando de empezar de la etapa muy temprana de una persona trans, porque al parecer mucha gente piensa que nosotros ya nacemos en la barriga de nuestras mamás con 18, 20 años, ya con el cuerpo modificado, con otra identidad, y se olvidan que hemos sido niñas, niños en un momento, ¿no? Eh, y todo empieza desde que tú, por ejemplo, comienzas a manifestar tu expresión de género, ¿no? Tus movimientos, tu forma de hablar, tu voz, cómo mueves las manos, cómo caminas, cómo corres, etc. Y por lo general se nos asume a las mujeres trans como gays, por ejemplo, ¿no? Porque son muy delicados, son muy femeninos, etc., ¿no? Entonces, cuando empiezan los ataques de compañeros, los típicos adjetivos que se usan contra estos niños muy delicados, por decirlo de alguna manera, como maricón y otros, ¿no? De peor calibre, por supuesto.
y el niño se queja o le dice el papá o a la mamá o al profesor o al director o al tutor, lo que suele decirle es que, hijito, tú eres muy delicado, juega fútbol, o anda y pégale a ese que te ha molestado y vas a ver que te va a dejar de pegar, ¿no? Consíguete una enamorada. Cambia. Entonces, Te piden cuando cambiar. te dan esas soluciones, en verdad lo que te están diciendo es, hijito, los 30 compañeros de tu aula no están equivocados. Tú eres el que está mal, ¿no? Ellos están bien, tú eres el que está mal. Tú eres el problema de que te molesten. Es decir, le echan la culpa al niño o al adolescente de la violencia que sufre. Entonces, y estamos hablando de un adulto, estamos hablando de un niño o un adolescente, le echan la culpa de lo que le sucede. Este niño crece pensando, ok, por ser así, me merezco la violencia que me merezco, ¿no? Entonces pasa el tiempo y la no comprensión de los padres, la no comprensión de los adultos, la no comprensión de la sociedad hace que esta persona empiece a desprenderse ya afectivamente de figuras como la familia, de figuras como el colegio, y pasan a marcar su vida de una manera negativa, ¿no? O sea, ya no tienen bonitos recuerdos de ellos, sino que quienes están llamados a cuidarte, a quererte, a protegerte, más bien te echan la culpa de lo que te sucede por ser como eres, ¿no? Y ahí empieza todo, ¿no? Ahí empieza todo. Ahí tenemos niños adolescentes y la presión es tan grande porque eso le pasa a niños que luego se visibilizan como personas gays, pero también le pasa a niños que luego se visibilizan como mujeres trans. Y cuando llegan al colegio, pues la identidad es más fuerte y él quiere demostrarlo. Entonces, ya incluso te dejas crecer el cabello o comienzas a ponerte ropa femenina, ¿no? Que los gays, por lo general, no, porque los gays pues, lo pueden hacer por el momento, por molestar, pero no es su esencia, ¿no? Ellos son hombres que les gusta a otros hombres, mientras que nosotros somos mujeres. Entonces, ahí empiezan a ver los golpes, la violencia, y el 50% de nosotras abandona los estudios justamente por la violencia que hacía en nuestras casas. Entonces tienes a un número grande de mujeres trans que no tienen ni secundaria completa, ¿no? Entonces, y empieza la cadena de vulneraciones a lo largo de su vida, ¿no? Porque ya te imaginas qué pasa con alguien que no tiene secundaria completa, ¿no? No tiene estudios, no tiene la posibilidad de estudiar ni técnica ni carrera universitaria, ¿no? Entonces, y aquí sí me gustaría hacer hincapié que se pongan a pensar y recalco lo que dije hace un instante, ¿no? O sea, nosotras hemos sido niños, niñas, adolescentes. ¿Quién en su sano juicio cree que una niña o un niño dice, yo cuando sea grande quiero que 30 hombres hagan con mi cuerpo lo que quieran, que me laman, me toquen por 20, 30 soles? Ni un niño es capaz de pensar así. Nosotras no pensábamos así. De niños queríamos ser enfermeras, médicos, profesores, periodistas. Pero luego cuando vamos desarrollando nos damos cuenta que eso va a ser imposible. Entonces, terminamos en el trabajo sexual o la prostitución, que es la puerta que siempre está abierta para nosotros. Es una sucesión de vulneraciones, como tú dices, ¿no? De un efecto dominó que la sociedad muchas veces no reconoce. Como bien lo has dicho, piensan que una mujer trans aparece en la mayoría de edad. Y quisiera, bueno, remontarme, bueno, eres muy joven, pero hace 40 años, 30 años, una mujer trans no encontraba de repente grupos organizados, hoy en día las redes lo permiten, de soporte, de ayuda, y me imagino el enorme peso de ese niño, de esa niña, de ese ser humano, que luego es adolescente y luego llega a la adultez totalmente separado o carente de un soporte social, ¿no? Un soporte social inmediato. Es familia, porque la familia se sabe que rechazan, se resisten ven esto como una suerte, no sé, de maldición, ¿no? ¿Qué habré hecho para merecer esto? Y los docentes, que lo acabas de describir muy bien por interno, te mencionamos que el proyecto Tarpuy nació en las escuelas y
Permíteme decir que lo que has mencionado, la forma de abordaje, cuando se visibiliza a un estudiante gay o un estudiante trans, es así, tal cual lo has narrado, ¿no? Corrige una actitud que está mal, porque es una conducta que no corresponde a lo saludable, que es una desviación, y lo cual es bien sabido que no lo es, ¿no? Y la ciencia sí lo demostró hace ya bastante tiempo, pero acá siempre somos un poco divorciados del conocimiento científico, ¿no? Sabemos que la identidad es la percepción que una persona tiene de sí misma, ¿no? Pero somos seres sociales, eso es inherente a cualquier persona, independientemente de su orientación sexual. Pero como seres sociales, entonces, esa identidad individual tiene que obtener reconocimiento dentro del entorno. Nos has mencionado de que ese reconocimiento no existe, ¿no? Y este reconocimiento del entorno viene tanto por el círculo social como por el propio Estado, por las propias instituciones. En ese sentido, ¿por qué consideras que es una expresión violenta, ya abordando un tema específico, que se da mucho, pero ahora se ha visibilizado, llamar a una persona trans, a una mujer trans, por su nombre legal, el que aparece en el DNI? Bueno, en primer lugar, aclarar que nosotros, me refiero como seres humanos, somos más que un ser vivo con pene o vulva, ¿no? No puedes resumir la existencia de alguien a sus genitales, ¿no? O a sus cromosomas, ¿no? Entonces, dicho esto, hay que tener en cuenta que nosotras no tenemos el nombre con el que nos identificamos, como lo tienen otros países, porque en nuestro país no hay legislatura para ello. Entonces, no es que no queramos, porque la gente dice, ay, pero ya pues vayan y cámbiense su nombre. Para hacerlo hay que ganar un juicio, o sea, interponer un juicio al Estado peruano y ganarlo, ¿no? Y bueno, tiene un costo, ¿no? De unos 3.000, 4.000 soles en el cambio de nombre, y en el cambio de sexo, pues la suma es grandísima y demora entre 8 o 10 años una sentencia, que podría ser favorable o no. Entonces, dejar claro eso, que no tenemos nuestro nombre porque el Estado no ha hecho nada para que nos reconozca como ciudadanos plenamente, ¿no? Entonces, no lo tenemos por eso. Entonces, nosotras usamos el nombre social que le decimos, o el nombre pues, que nos identifica, como una manera de identidad, ya que ese plastiquito azul no refleja quién yo soy, ¿no? Entonces, no es algo jalado de los pelos. Como ya decía, otros países lo han hecho, porque a nada le afecta al Estado de que yo me llame de tal o cual manera. En nada le afecta al Estado que yo sea llana o que tenga otro nombre, ¿no? Y por supuesto, cuando se entablan ese tipo de juicios, porque además tenemos a jueces que seguramente tienen 70, 80, 90 años, y no quiero decir con esto que todas las personas con una edad grande se hayan quedado en el pasado, pero muchos de ellos sí, y siguen siendo jueces. Entonces, nos ponen trabas porque consideran que no deberíamos tener nuestro nombre femenino, en el caso de nosotras, ¿no? Entonces entran sus prejuicios, entran su machismo, entra su misoginia, entra la religión, porque pues ellos también son seres humanos, son hombres, son personas y son incapaces en muchos casos de desprenderse de sus posturas o sus creencias personales de cuando tienen que estar en una investidura y representar a un poder del Estado, ¿no? Entonces, y yo creo que el ejemplo más claro para reflejar esto es como cuando vamos a una parada de autobús
y vemos que no hay señalización para mujeres embarazadas o para personas de la tercera edad. Nosotros, nosotras podríamos decir, no hay ningún letrero, no hay ninguna indicación, ustedes no me interesan, ¿no? Pero no, somos pensantes, somos seres humanos, somos empáticos y decimos, no, pues como la ancianita va a ser la cola de 100 personas, como esta señora gestante lo va a hacer. Si aquí no hay ningún letrero que lo diga, bueno, yo soy ciudadana consciente y deseo que pasen primero, ¿no? Digamos. De la misma manera se da con nosotras, ¿no? O se debería dar con nosotras, se debería entender que hay una ausencia, en este caso legal del Estado, y pues llamarnos con nuestro nombre sería ser número uno empático con nosotros, y número dos es como que, ok, sí, pues no me voy a burlar de que no existe una ley para protegerte, ¿no? O sea, no voy a aprovecharme de eso para que tengas que aguantar situaciones de humillación, ¿no? Entonces, por ahí va esa línea, ¿no? Entonces, claro, lo normal anteriormente era aguantar el sufrimiento que nos causa, que nos recuerden que somos otra persona para el Estado y otra persona socialmente. Muchos iban a llorar, se deprimían, ya no querían ir a su casa. Incluso ha llegado el punto en que el DNI no lo querían mostrar jamás, no usaban su DNI. Algunas personas, adolescentes por lo general, no tramitaban su DNI porque no querían que les llamen con un nombre con el que no se identifican. Entonces, antes como que tocaba sufrir. Así es el Perú, qué pena voy a hacer, estoy en el tercer mundo, tengo que llorar y solamente lamentarme. La diferencia es que hoy en día habemos personas que decimos, ¿y por qué yo tengo que aguantar ser vulnerada? Yo no me voy a ir a llorar, yo no me voy a victimizar, yo voy a luchar para que se dé el reconocimiento de mi identidad. Y aquí es donde aparecen estas manifestaciones, estos conflictos de gente que sale a reclamar, ya no se echa a llorar, sale a reclamar, yo soy tal persona y respétame de esta manera, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Además de visibilizar casos individuales, es que se está haciendo ya de manera colectiva. Eso es muy importante, ¿no? Y además que los medios de comunicación son una ventana al mundo que de alguna manera nos hacen ser conscientes, o deberían hacernos tomar conciencia del retraso que llevamos como sociedad respecto a otras. Retraso en el sentido de derechos civiles, ¿no? Que son lo fundamental. ¿Consideras entonces tú que las leyes actuales responden a las características culturales de nuestra sociedad? Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que las autoridades, los hombres son los que hacen las ordenanzas, las resoluciones, las leyes. Por tanto, a nosotros nos toca vivir con estas, porque tenemos autoridades en diferentes espacios políticos o de poder que tienen un pensamiento muy retrógrada, machista, misógino, ¿no? Entonces, y esto le conocemos como violencia estructural, ¿no? La violencia estructural es lo que se da, no sé, se me ocurre, por ejemplo, crear un edificio sin rampa para personas con discapacidad, ¿no? Claro, tú lo haces para la mayoría no usa silla de ruedas. Sin embargo, ya hemos evolucionado y hoy por hoy todos los edificios, todos los centros tienen que tener una rampa de acceso para personas con discapacidad. Antes no se hacía, porque la violencia estructural es hacer cosas en la sociedad, poner leyes, protocolos para las mayorías, sin tener en cuenta esas otro grupo de personas que se les llama minorías, pero en realidad somos poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, o sea, ya el Estado se tiene que dar cuenta, ok, mira, hay otro grupo de personas que está siendo vulnerada, ¿qué hacemos para que deje de serlo? ¿No? Por supuesto, sin afectar a los demás. Ya yo decía, ¿en qué le afecta al vecino, a la vecina, al Estado, de que yo me llame de tal o cual manera, ¿no? En nada. Solo me afecta a mí, ¿no? Entonces, eso necesita darse cuenta el Estado. Y ya hay instituciones como el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, muchas instituciones que reconocen que nosotras debemos tener una identidad que nos represente. Así es. Recientemente un candidato congresal, dicho sea de paso, o sea,
no me sorprendieron, indignaron sí, más no sorprendió su actitud, porque pertenece a una de las formaciones electorales, a uno de estos grupos que se forman para las elecciones más conservadoras del espectro electoral peruano, ¿no? Y arremetió ferozmente en contra de una candidata trans, ¿no? La candidata Gaela. Independientemente de cualquier preferencia o no preferencia política, era notable no solamente el rechazo, sino al menos yo lo percibí, es mi percepción, una suerte de furia, ¿no? De un rechazo visceral. Me refiero al señor Guillermo Jr., quien nació como varón y del punto de vista biológico, antropológico y legal es un varón, es un hombre. Sin embargo, el señor se considera a sí mismo como mujer y quiere que lo llamen con otro nombre. ¿Qué opinión te merece este tipo de actitud a personas que pretenden legislar precisamente? Y justamente lo que estamos mencionando en lo que va del programa, ¿no? La necesidad de que las leyes atiendan a las mal llamadas minorías, que son sectores vulnerables, ¿no? Porque esto de que las mayorías, entre comillas, aplasten a las minorías, no, es realmente grave. Por ejemplo, podemos tomar una serie de paralelos, ¿no? Que se nos pretenda, por decir, aplastar a las personas que no profesamos ninguna religión, que somos definitivamente una minoría, ¿no? Lo mismo para personas trans, que quizás son una minoría. Bueno, habría que hacer un censo, no se les censa, como mismo lo has dicho, ¿no? Entonces, esto de minorías, entre comillas, y de democracia de las mayorías, entre comillas, creo que debe manejarse con mucho cuidado. Entonces, que una persona pretende ingresar a un espacio legislativo con este rechazo, yo lo noté brutal, yo lo noté visceral. ¿Qué opinión te merece este caso en particular? Bueno, yo también, igual que tú, me sentí súper incómoda y rechazo todas las declaraciones de este tipo, ¿no? Yo creo que no necesitamos que hayan personas que construyan o ganen votos gracias a la violencia que ejercen sobre otros, ¿no? Yo creo que, ok, como tú violentas bien y violentas más, te doy mi voto. Yo creo que ese no puede ser el mensaje que le demos a la ciudadanía en general, ¿no? Confío, número uno, en que no va a llegar a un escaño. Pero si lo logra, estaremos ratificando que sigue habiendo gente que considera que no somos iguales que el resto y que debemos ser violentados, ¿no? Pasó de ser un tema anecdótico el que tengas un nombre en el DNI que no te identifica, cuando me aprovecho de eso que sé que te lastima y te lo reflejo en la cara cuantas veces quiera, ¿no? Lo grito, lo promociono, lo difundo, ya no con la intención de solo mencionar tu nombre, sino con la intención de que te afecte más. O sea, te estoy violentando, te estoy acosando. Y además de transfobia linda con el acoso político, ¿no? Porque en el fondo lo que se quiere es que desistas de participar políticamente. Y el mensaje a todas las demás es eso, ¿no? Mira, yo a esta candidata por ser trans la estoy dando duro, porque la idea es que ustedes no participen nunca en política, ¿no? O si participan, aguántense porque va a haber violencia. Yo creo que no podemos aguantar. Creo que los peruanos hoy en día somos más que eso, ¿no? Que sujetos como él, que intentan ganar votos a costa de ejercer violencia sobre los demás, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, me resultó nauseabundo, asqueroso, la manera en que está jugando este señor bueno, jugando políticamente para llegar a representarnos en el Congreso, ¿no? Hablaría muy mal del electorado si esto realmente le funciona, ¿no? Porque podríamos pensar que se le ocurrió a él o a sus asesores o asesoras el hecho de que, mira, estamos en una sociedad conservadora. Es algo que lo dijimos al inicio del programa. También tú lo reconoces porque es una realidad.
Entonces, si tú quieres sintonizar con una sociedad conservadora, te muestras lo más retrógrada posible y vas a ganarte la simpatía. Si las cosas funcionan así, hablarían muy mal del electorado peruano, dicho sea de paso. Porque definitivamente lo que demuestra ahí es la falta de argumentos, ¿no? En política se deben esgrimir argumentos ideológicos, argumentos programáticos, sacar a relucir la historia política de un congresista o una congresista, excongresista, o de un militante, un activista, su historia gremial, por ejemplo, es importante, porque también es un poco un paréntesis en el tema que estamos tratando, ¿no? Que de repente personas que hasta hace muy poco tiempo estaban totalmente ausentes de las causas populares, hoy en día pretendan estar, ¿no? Entonces, por ahí que eso podría recriminársele a una candidata o a un candidato, ¿no? En términos generales, que hay muchos de ellos, ¿no? Hay muchos que ingresan a política porque quieren hacer carrera política, ¿no? En el sentido de una actividad que te retribuya ingresos importantes, ¿no? Yo entiendo eso como carrera política, ¿no? Pero en fin, y sería una falta de argumentos, ¿no? Porque en lugar de ir por el lado ideológico, programático, por el lado de las propuestas de la candidata, se va por algo personal. Es algo como que alguien en un debate pretenda insultar, no sé, a mi hija, a mi hijo, que nada tiene que ver, ¿no? Eso espero que la ciudadanía valore de esa manera, ¿no? Este tipo de ataques realmente lo que revelan es un pensamiento retrógrado, pero también una falta de argumentos. Y es verdad, hay algunos que rechazan a las mal llamadas minorías, como dices tú, poblaciones vulnerables, y otros que sin rechazarlas, ya esto es un poquito más sutil, ¿no? Cuando los entrevistan y tienen que responder respecto al matrimonio igualitario, por ejemplo, ahí hay un par de segundos o más de un par de segundos de duda, de tartamudeo, que implica que no han reflexionado sobre este tema, que es un tema importantísimo, y sobre los líderes políticos deben tener posiciones muy claras, ¿no? Sí, no y por qué. También hay algunos que pretenden pasar por, entre comillas, tolerantes o abiertos, modernos, pero cuando se les pregunta dudan, ¿no? Entonces, ya no debería haber dudas en nuestras autoridades o quienes pretenden ser autoridades, y que haga un poquito de pedagogía, ¿no? No es cuestión de darle a las mayorías lo que esperan en términos de libertades, cuando sabemos de que fruto de una serie de procesos históricos, en varios aspectos somos una sociedad pues discriminadora, como dijiste, machista, y cuando decimos machista no hablamos solo de hombres machistas, sino de hombres y mujeres machistas, ¿no? Porque es todo un sistema de ideas que se alimenta y retroalimenta. Tengo entendido que, bueno, hace 5 o 6 años que estoy alejado directamente del tema registral del RENIEC, ¿no? Bueno, tenía por ahí una cercanía laboral. Pero tengo entendido que en agosto del año pasado, el tercer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior de Lima emitió una sentencia, la cual ordenaba al RENIEC implementar un procedimiento como lo que se busca siempre, ¿no? en la administración pública, o lo que se debería buscar, un procedimiento abreviado, sencillo y barato para el cambio de nombre, de sexo y de imagen de las personas trans y también de intersexuales. Esta disposición, tú desde la práctica como activista, ya se ha venido implementando. Honestamente, estoy desinformado al respecto. ¿Se está implementando, se ha implementado esa disposición o no? Bueno, luego que pasara eso, luego de esto que tú dices del Poder Judicial, RENIEC apeló y en su respuesta dijo de que se necesita una ley, ¿no? Eso fue. Mostrando una orientación, ¿no? Poco democrática, ¿no? Entonces, seguimos con y que además
se ha perpetrado durante mucho tiempo. Mira, yo una de las acciones más grandes quizás que he hecho en esta lucha de reconocimiento de identidad, de donde creo yo he comenzado a ganar más reconocimiento como activista, fue que fui elegida como la persona trans que debatiera con la Procuradora Pública de RENIEC, la Procuraduría, ante el Ministerio de Justicia, y debatiéramos, que ellos decían por qué no nos daban nuestros nombres, nuestros cambios de sexo, y yo estaba ahí representando en ese momento a la población trans y justificando por qué sí lo necesitamos. Esto fue ante una comisión antidiscriminación integrada por cerca de 15 instituciones del Estado, MININTER, MIP, MINSA, MINEDU, todos, el Ejecutivo, todo, Poder Judicial, Defensoría. Y finalmente, por votación, votaron a favor de nuestra causa, ¿no? Es así que desde ese año el Ministerio de Justicia pasó a la lista de instituciones que respaldan nuestro derecho a la identidad. Es ahí en que yo, y bueno, fue un golazo, ¿no? Porque claro, si bien sabemos que no tenemos una ley de identidad de género que se presentó en 2016, pero del 2016 a la fecha hemos ido ganando aliados, ¿no? De alguna manera. Entonces, diferentes colectivos, diferentes personas han hecho que en su momento se alineen la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Mujer, Ministerio de Mujer, ¿no? Pero en este caso fui yo y el equipo del Proyecto Única de la Universidad de La Heredia los responsables de que el Ministerio de Justicia pasara a la lista de instituciones del Estado que nos apoyan, ¿no? Entonces, ya habíamos tenido trabajo con RENIEC, hasta que RENIEC, los funcionarios de RENIEC nos dijeron, ¿sabes qué? Ya llegamos a nuestro techo, ya los abogados han visto y vemos que no podemos hacer nada mientras no haya una ley, ¿no? En esta mesa de debate, además, se nos dijo eso, ¿no? Tráiganme la ley y cambiamos todo lo que quieran. No está dentro de nuestras competencias como registro nacional hacer estos cambios, ¿no? Entonces ellos ya tiraron la pelota, ellos ya se han lavado las manos, esa es su postura. Nosotros no tenemos las competencias para cambiar o modificar sexo y nombre en el DNI de las personas. Solo se puede hacer a través de una ley. Y se han mantenido en su postura en los últimos años, ¿no? Es decir, está en el terreno legislativo actualmente, entonces estaría. Bueno, ninguno se ha ocupado de ello, ¿no? Hemos tenido 2 parlamentos, no se han ocupado, tendría que ocuparse el que viene, porque ya tiempo no hay. En 2016 se presentó el proyecto de ley y no sabemos por qué pasó a las comisiones de Constitución, porque no tiene nada que ver con el tema constitucional, y pasó a la Comisión de Mujer y Familia. La Comisión de Mujer y Familia siempre fue una aliada, pero la Comisión de Constitución estaba en ese momento liderada, presidida por la señora Rosa Bartra, ¿no? Que es parte del movimiento Con mis hijos no te metas. Por supuesto, nunca iba a ser debatida en esa comisión y en esa gestión. Entonces, eso lo tenemos claro claro muchos de nosotros, o sea, nosotras, yo, por ejemplo, soy una persona que entiende muy bien de política, sé cómo funciona el aparato estatal, no soy, por supuesto, una experta, no soy una politóloga, ¿no? Etcétera. Sin embargo, sabemos los procedimientos y conozco los procedimientos, ¿no? Entonces, solo se va a poder llegar a debate del Pleno del Congreso si ambas comisiones lo aprobaban, ¿no? Entonces, ya en Comisión de Constitución nunca se iba a dar. Es más, ya le habíamos dado tierra por los 5 años de este gobierno. Hasta que se disolvió el Congreso, hasta que cambiaron las personas y el panorama como que se vislumbró un poquito. Hasta el día de hoy igual no se ha hecho mucho. Sí tenemos aliados, nuestras principales aliadas en su momento fueron Indira Wilca, Marisa Clave, Alberto de Belaunde, ¿no? Entonces hoy por hoy solo quedó en este congreso Alberto de Belaunde y ya no más. Sin embargo, a pesar que muchos consideran que ya no se puede hacer nada, el año legislativo empezaba esa semana. Y hemos tenido reuniones. Yo la semana pasada me he reunido con los congresistas Daniel Olivares, Alberto de Belaunde, con Carolina Lizárraga, quien es presidenta de la Comisión de Mujer,
Hace un mes me reuní con Carlos Mesía, que es de Fuerza Popular y que es perteneciente a la Comisión de Constitución, y lo que le pedíamos en su momento era que hablara con el señor Omar Chejade para que la Comisión de Constitución se inhiba de tratar el tema. Y cuando una comisión se inhibe, solo le deja la pelota a la otra comisión. Entonces, esa es nuestra estrategia, era lograr que se inhiba Constitución y que solo dependa de mujer. Teniendo en cuenta que en mujer tenemos una aliada, que además es del partido, del mismo partido que la presidenta del Congreso, la señora Mirta Vázquez, y se tuvo una reunión con Mirta Vázquez y están comprometidos ellos a debatirlo en pleno, ¿no? Entonces, ese camino se está avanzando y todavía creemos que hay posibilidades, ¿no? O sea, la bancada morada y otros, el trabajo vendría ya a hacer presión mediática y se viene, creo yo, en los próximos meses, 2-3 meses, una presión mediática porque queremos que la mayoría de gente vote a favor del proyecto de ley de género y está avanzado. Entonces, todavía no lo hemos tirado a tierra, creemos que todavía hay una pequeña posibilidad y la vamos a luchar, ¿no? Entonces, bueno, el jueves estuve en el Congreso con el vicepresidente del Congreso, Luis Roel, también exponiéndole lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros, no es que nos victimizamos y solo nos estamos en el Twitter o en el Facebook. Yo soy una activista, si bien visibilizo mis cosas que hago por redes, yo trabajo en la calle, ¿no? Yo toco puertas de congresistas, yo toco puertas de autoridades, y eso junto con mi labor comunitaria, ¿no? Todos los meses tengo alguna compañera que me llama a decir que acaba de descubrir que tiene VIH. Entonces yo hago el vínculo y el nexo con un centro médico para que inicie su tratamiento. Entonces hago recolección de víveres para canastas. La pandemia ha repartido muchas canastas a muchas compañeras, víveres, etc. Entonces, no nos victimizamos, ¿no? Que quede claro que habemos personas que somos activistas casi el 100% de nuestra existencia, ¿no? O sea, cuando no estoy haciendo política, estoy en la calle ayudando a mis compañeras. Y cuando no estoy en la calle, y por la pandemia que nos volcaron al encierro, estoy produciendo material, estoy haciendo cosas, notas, artículos, videos, tratando de concientizar, ¿no? Entonces, ese trabajo es el que sin querer me ha dado este reconocimiento que hoy por hoy tengo, que no para nada me lo propuse. Es más, cuando me dejan sin trabajo a raíz de mi visibilidad, me fui a trabajar a una peluquería. Porque yo estudié sabiendo, porque yo sabía que el día que me visibilizara no me iban a dar trabajo, yo estudié como segunda opción todo lo que era maquillaje, etcétera, ¿no? Entonces, y yo estaba en una peluquería hasta que alguien me llamó, una compañera de trabajo, y me dijo, ¿qué haces? ¿En qué estás? ¿Dónde estás trabajando? Pensaban que yo soy de un ministerio o algo, no sé. Y le dije, no, estoy en una peluquería, maquillando. Y me dijo, ¿qué haces tú en una peluquería? Entonces, era como que, ¿qué hago trabajando? Sí, pero ¿y tu experiencia, tus estudios? Bueno, yo soy licenciada en periodismo, ¿no? Tus estudios, tu curso de posgrado, todo lo que has logrado, para nada. Y le digo, pero es que, ¿qué puedo hacer con la sociedad? ¿Qué pelear? Y le digo, a veces no quiero pelear, a veces quiero estar tranquila, quiero llegar a mi casa, ver mi tele, tranquila, al día siguiente igual. Y me dijo, bueno, ponte a pensar, ¿no? Porque tú serías muy útil en el movimiento trans de este país. Y de hecho, sí Piénsalo, ¿no? Entonces, me dejó esa espinita, ¿no? Y yo ya me había acostumbrado, pues, a que, ya, es más, yo ya había repensado mi vida y dije, bueno, pondré una peluquería. Yo, en verdad, te soy sincera, he tenido oportunidades, o se me han abierto oportunidades en la prostitución toda la vida, hasta el día de hoy. Pero he luchado bastante para no caer en la prostitución. O sea, si algún día hubiera caído en la prostitución, hubiera sido después de que he intentado 1000 formas de no caer y terminé cayendo. Entonces, por eso terminé en una peluquería, ¿no? Entonces, claro, la gente después cuando por ahí comencé a buscar, ¿qué hizo eso que conversé con mi amiga? Que yo comenzara a buscar a gente con la que había trabajado antes, que me interese más en el periodismo, en las comunicaciones. Ya yo no veía televisión, yo no veía noticias, yo no sabía qué pasaba. Yo estaba en el mundo de mi barrio, en la peluquería, ¿no? Y claro, hoy por hoy me doy cuenta de que efectivamente pues estaba desperdiciándome ahí
y, y si no hubiera tenido esa reflexión, seguiría yo en una peluquería y quizás todas las cosas que he hecho en estos últimos años no se hubieran dado, ¿no? Pero bueno, mi intención no fue hacer todo esto, mi intención fue buscarme un trabajo como periodista. Entonces dije, ok, ¿qué necesito para que a mí me contraten como periodista? Y lo primero que saltó es, tienen que reconocerte como una mujer. O sea, tengo que lograr que el Estado me reconozca como una mujer, luego cambio mi DNI, cambio mi título, cambio mis cursos, mis estudios, mis constancias de trabajo, y una vez que tenga todo eso, voy a poder ser contratada como periodista, como mujer. En realidad es Entonces, toda una ahí es donde, travesía, ¿no? Es toda una travesía. exactamente, y ahí es donde yo me meto a luchar por mis sueños, por mi vida. Y cuando me meto de lleno me doy cuenta que tengo a mucha gente que está en lo mismo, buscando un reconocimiento. Entonces ahí nos hemos convertido en el colectivo de activistas, ¿no? Y por supuesto yo reconozco que hay mucho más personas trans preparadas que yo. O sea, yo conozco hombres y mujeres trans súper capas, casi politólogos, casi politólogas. Hay muchos que son abogadas, abogados, entienden de leyes más que yo. Pero la diferencia es que yo, al ser comunicadora, tengo la facilidad de expresar y de llevar el mensaje que se quiere llevar, ¿no? Entonces esa es mi única habilidad distinta a la de mis compañeros, ¿no? Mi habilidad de comunicar las cosas, mi habilidad de ser un puente entre, en este caso, la comunidad trans y las autoridades, ¿no? Entonces, y así terminé, ¿no? Así terminé, y así sigo trabajando y visibilizando las cosas, ¿no? Eso no es de un mes, 2 meses, son años que llevo trabajando en esto, ¿no? Claro, en lo que nos has mencionado en esta última parte sobre tu historia de vida y tu activismo, hay que resaltar, además del coraje, además de la creatividad, la importancia del activismo y el conformar articulaciones colectivas, ¿no? Formaciones colectivas para la causa que corresponda. Tenemos una gran cantidad de trabajadores independientes, por ejemplo, que podrían agremiarse, y, en fin, una serie de grupos humanos que individualmente es muy poco lo que se puede hacer, pero cuando se trabaja con creatividad y de manera colectiva, se adquiere fuerza, ¿no? Y más aún si se tienen formación o habilidad, en tu caso eres una profesional del periodismo, de la comunicación, es sumamente una habilidad bastante estratégica e importante, y esperamos que continúe sirviendo a tu causa. Yana, agradecemos tu presencia. Quisiéramos que nos dejes algunas palabras a manera de conclusión. ¿Sí? Volvemos a agradecer por compartir con nosotros, ¿no? El conocimiento y la experiencia, porque existen problemáticas que muchas veces quedan en el ámbito sectorial, ¿no? Si eres activista trans, lo conoces. Si no eres activista trans o no eres cercano a una persona trans que además es activista, porque puede ser trans y no activar en ningún lado, no luchar por tus derechos, como tú misma dijiste, quedarte en el ámbito individual, no te enteras nunca, ¿no? En cambio, en realidad nos ha servido para acercarnos a toda una labor importante que vienes realizando, toda una trayectoria que se está construyendo, además que eres bastante joven. ¿Qué palabras a manera de conclusión nos dejarías? Bueno, algo con lo que quisiera que se vayan, voy a resumirlo en 3 puntos importantes. Número 1, las mujeres trans somos mujeres, ¿no? Somos parte de la diversidad de mujeres, así que eso que les quede claro, las mujeres trans somos mujeres. Número 2, cuando algún niño pregunte, mamá, papá, ¿esa persona es hombre, es mujer? La respuesta, de acuerdo a su edad, sería decirle, es un ser humano y como todos y como todas merece respeto, ¿no? Ya más adelante hablarán de identidad de género, de orientación sexual, pero una respuesta para un niño. Recordemos que un niño es como una pizarra en blanco. Va a depender de nosotros, los adultos, qué coloreamos, qué pintamos, qué escribimos en esa pizarra en blanco, ¿no? Y número 3, hay que ser más empáticos. Quizás hay ciertas realidades que no nos toca vivirlas, pero no por eso
Debemos decir, no me interesa, no me importa, es tu problema, no la paso yo, la pasas tú. Hay que tratar de ponernos en el zapato del otro y darnos cuenta que si a esa persona le duele, pero si al ponerte en el zapato del otro te duele o sientes algo de ruido, pues lo más probable es que a esa persona también le duele, ¿no? Entonces, con eso quisiera hacerlo. Así es, empatía, ¿no? Existen múltiples realidades y hay que tratar de aproximarnos a ello. En esta pequeña plataforma nosotros pretendemos eso, ¿no? Dar a conocer diferentes realidades, porque no se puede comprender lo que no se conoce, no se puede sentir, no se puede empatizar con aquello que no se conoce. Muchas gracias, Yana, por por haber compartido tu experiencia de vida, tu labor. Seguramente estaremos pidiéndote consejos como comunicador y periodista que eres. Nosotros no somos comunicadores audiovisuales. Bueno, y además quizás tenemos algo en común porque yo me dedico también a dar talleres y capacitación. Yo capacito y doy talleres a autoridades políticas, públicas, personas en general también. Esa es una de las cosas que hago, ¿no? Tratando de usar las mejores metodologías para que el mensaje quede. Entonces, tenemos cosas en común. Seguramente. Seguramente como personas interesadas en construir una sociedad mucho más empática, mucho más democrática, porque la democracia no es algo que se alcance, sino se construye día a día, ¿no? En la cotidianidad misma. Y en países como Perú es una construcción heroica, una construcción difícil, una construcción compleja, con realidades tan diversas que ya demanda un esfuerzo conocerlas. Y mayor esfuerzo todavía como tú, poner las manos a la obra para que eso cambie. A todos los que nos han acompañado, si les ha parecido interesante este programa, no se olviden darle pulgar arriba, suscribirse, dándole clic a la campanita y cuídense mucho para que pronto volvamos a estar en conexión. Muchas gracias.